crisis, ¿no? La crisis del dólar. Del dólar, perfecto. Ahí está, listo. Ok, gracias. Bien. Bueno, vamos a ir conectando la grabación y arrancamos. Recording in progress. Bien, en la clase de hoy vamos a ver una parte específica de la globalización, que es la globalización financiera. La dejamos planteada en la clase pasada, pero vamos a profundizarlo. ¿Por qué? Y porque la arquitectura global del planeta está armada en base a este juego financiero. Y todavía sigue siendo así, por más que existen profundos cuestionamientos. Eh, Empezamos por compartir pantallita. A ver. Acá. Ahí estamos. Bien, ya está. Bueno, la globalización, acá no se le puso en el punto financiera, pero es financiera, se basa en cuatro pilares. Esos cuatro pilares son el dinero fiduciario, la financiarización, que es el título principal que le pusimos a esta clase, porque es lo más importante de todos, los desequilibrios globales y la tecnología de la información. Estos cuatro planteos que les hacemos, esos son los efectos analíticos, porque todos interactúan permanentemente, en forma espontánea, en forma directa, es decir, en línea. Es decir, nosotros los dividimos en los efectos analíticos, nada más. Vamos a ver dinero fiduciario. Si bien el dinero fiduciario, muchas de las cosas que les voy a decir ahora, ya lo estudiamos en la clase del sector monetario, lo voy a reafirmar algunos conceptos, por lo menos desde el punto de vista formal, porque este es el momento de tratarlo. ¿Por qué? Porque originalmente este curso estaba programado para que esta clase se dé antes de dar el sector monetario, pero me cambiaron y los apuntes quedaron así. Entonces, yo a veces cuando doy el sector monetario tengo que explicar muchas cosas que son de esta clase, pero bueno, ahora es el momento de tratarlo formalmente. Vamos a empezar con un concepto que ya lo vimos, pero igualmente no se queden con este planteo original porque vamos a profundizarlo con estadísticas a nivel global todo. Vamos a bajar un poquito para dejar planteado el sistema fiduciario. El sistema fiduciario, como ya saben, de la clase de sector monetario, viene de un concepto del latín que se llama fidus, que quiere decir confianza. ¿Por qué? Porque el dinero fiduciario es un dinero que intrínsecamente no tiene ningún valor. ¿Qué quiere decir esto? Que no vale más que el papel y la tinta con el cual está hecho. ¿Por qué se acepta? Porque el sistema legal, la cultura, las costumbres del mercado, todos aceptan esto como mecanismo monetario. Entonces se basa en la confianza de que va a cumplir con las cuatro funciones, con las tres funciones que tiene que cumplir un sistema monetario, que es reserva de valor, que es cancelación de transacciones y que es unidad de cuenta. En la medida en que cumple con estas funciones, se lo considera que sirve. Ahora bien, ya sabemos que no solamente es fiduciario el sistema global, sino que aparte es fraccionario. Ya sabemos todo lo que significa el sistema fraccionario, se basa en el sistema de encajes. Sobre esta base, ya sabemos, y esto es fundamental que lo entendamos de entrada, es que vamos a tener dos mecanismos de expansión monetaria. La expansión primaria, que se basa en emitir dinero físico a través de hacer crecer la base monetaria, y la expansión secundaria, que significa ir reduciendo encajes para ampliar la expansión secundaria, que significa el dinero que se crea intrínsecamente a partir del multiplicador, cosa que ya hemos estudiado, pero esto lo estamos viendo a escala global y les vamos a mostrar algunos gráficos
que le van a ir viendo, les van a permitir a ustedes interpretar muchas de las cosas que están pasando en el mundo. A partir de acá, este sistema les podría aclarar que no siempre fue así. ¿Por qué? Y porque antes, históricamente, sobre todo en el siglo XIX, no me quiero remontar más atrás, podemos hablar hasta antes de Cristo, pero en el siglo XIX se fue creando, se fue configurando un patrón oro que ya lo estudiamos en el periodo clásico de la política económica. Y en ese patrón oro, lo que se hacía era establecer una paridad de cada una de las monedas frente al oro y tenían que ser convertibles frente a esta cantidad de oro que tenía. De esa manera, tanta cantidad de dinero era equivalente a tanta cantidad de oro. Incluso antes, las monedas eran de oro y de plata, eran metálicas, y por lo tanto no había papel billete. Después empezaron a usar los papeles billetes. Y los papeles billetes tenían que tener respaldo oro. Al principio el oro se lo daba, el respaldo se lo daba a cada banco. Después este concepto se trasladó al Banco Central a partir de 1922, cuando se firmó el Tratado de Génova y se estipuló que cada uno de los gobiernos tenía que garantizar el respaldo monetario del dinero que circulaba en su país y por lo tanto eran los dueños de los lingotes de oro. Ese es el patrón oro que se estipula ya en el siglo XX y con el cual se empezó a funcionar hasta la crisis del 30. Este modelo, que era un modelo de convertibilidad, tenía una virtud. ¿Cuál era la virtud? Que generaba un nivel de estabilidad formidable de precios. Es decir, no había procesos inflacionarios ni grandes procesos deflacionarios. ¿Por qué? Porque se basaba en un ajuste de flexibilidad de precios y salarios, como ya estudiamos en clases anteriores. Ahora bien, este sistema que funcionaba de esta manera tenía una característica, y es que cuando se llegó a la crisis del 30, las grandes potencias, pero que tengo gente en la sala de espera. Ahí está. Cuando se llegó a la crisis del 30, las grandes potencias no pudieron respaldar en oro su tipo de cambio y tuvieron que devaluar. Es más, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, empezaron una guerra de devaluaciones contra el resto de los países. Hay países como Francia y Alemania que decidieron no devaluar, mantuvieron el patrón oro, pero a expensas de generar en Francia una recesión brutal, o en el caso de Alemania, a expensas de invadir países extranjeros para ganar mercado por la fuerza, que después derivó en la Segunda Guerra Mundial este quilombo. Así que, como ven, no es algo que haya sido positivo, pero este periodo de guerra de devaluaciones y de inconvertibilidad generó mucha inestabilidad monetaria en el mundo. Y cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, la guerra ya estaba ganada para los aliados. En 1944, Estados Unidos arma una conferencia monetaria mundial que se llevó a cabo en Bretton Woods, en la costa este de los Estados Unidos, en donde se pactó entre todas las potencias occidentales, porque la Unión Soviética no participó de este acuerdo, se pactó entre todas las potencias occidentales crear las instituciones monetarias que rigen el mundo en la actualidad, básicamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y aparte se creó un sistema de patrón oro-dólar, conocido como Acuerdo de Bretton Woods. En este patrón oro-dólar se crea una nueva convertibilidad. Cada uno de los países tenía que tener como moneda de reserva al dólar. ¿Podía tener oro? Sí, podía tener oro, de manera que podía ser convertible su dinero a la cantidad de dólares y a la cantidad de oro que tuviese. Pero con una característica: Estados Unidos, que era moneda de reserva, tenía que tener la misma cantidad de dólares en circulación en todo el planeta y tenía que ser equivalente a la cantidad de oro que tuviese guardado en sus reservas. Es decir, las reservas de Estados Unidos están en Fort Knox, que es un fuerte donde están las bóvedas cuando tienen los lingotes de oro, y todos esos dólares que están circulando en el planeta
tienen que tener como respaldo oro. ¿A qué importe? A un valor de $35 la onza de oro. Y cada onza de oro es aproximadamente entre 31 y 32 gramos. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando. De manera que esto tendría que ser terriblemente práctico. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos no emite, el mundo no va a entrar en una carrera inflacionaria. Ahora, ¿qué es lo que terminó ocurriendo en la práctica? En la práctica terminó ocurriendo que Estados Unidos no pudo respetar este acuerdo. Y como no pudo respetar este acuerdo, lo que empezó a hacer es empezó a imprimir dólares muy por encima de la capacidad de acumular oro que tenía. Entonces tenía que tener, por poner un ejemplo, $1 millón circulando porque tenía dólares, tenía oro para $1 millón y en vez de tener 1 millón tenía 4 millones. Y la relación para fines de la década del 60 era 4-1 respecto al oro que tenía a $35 la onza. Y por lo tanto, todo el mercado mundial desconfiaba del dólar y ya no lo aceptaba como moneda de reserva. Y se estaba produciendo una crisis, que se llamó la crisis del dólar, que se dio en la década del 60. Básicamente, muchos países le exigieron a Estados Unidos, el líder de todo esto fue Francia. Francia agarró todos los dólares que estaban dando vuelta en Francia, los metió en tres barcos, la llenó las bodegas de dólares y se fue a Estados Unidos y le dijo al gobierno de Estados Unidos, toma tus dólares, dame mi oro. Y Estados Unidos le tuvo que devolver el oro. Ahora, ¿qué pasa? Si todos los países hacen lo mismo, no se hubiera podido pagar porque pues, simplemente el oro no estaba. Les aclaro, Estados Unidos quedó con el patrón oro-dólar por una cuestión básica. Era el país que tenía mayor reserva de oro del planeta. Y entonces había ganado la Segunda Guerra Mundial y son los que pusieron las reglas de juego. Esto se negoció en la creación del Fondo Monetario Internacional. El creador del Fondo Monetario Internacional, junto con otros, fue Keynes. Ahora Keynes no quería formar el Fondo Monetario Internacional, sino quería hacer un banco central a nivel mundial que regule la liquidez con cierto grado de responsabilidad. Lo que ocurre es que Inglaterra no es el que ponía las reglas de juego. Inglaterra, si bien estuvo del lado de los aliados que ganó la guerra, las reglas de juego lo ponía Estados Unidos porque es el que puso la plata. Y por lo tanto, los negociadores de Estados Unidos, liderados por White, impusieron al Fondo Monetario Internacional como mecanismo para poder organizar el sistema monetario mundial e impusieron el sistema patrón oro-dólar para que ellos tuviesen la facultad de regular la liquidez planetaria con emisión de dólares. Bien, yo les digo esto a los efectos de que vean que después el sistema, se te imaginarán, en 1971 colapsó. Les voy a mostrar acá la foto. A ver, vamos a bajar un poquito. Esto es todo lo que se explica recién. Este señor que está acá se llamó Richard Nixon, ya está muerto. Que Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte nunca. Este era el demonio, más o menos. Richard Nixon fue el presidente de los Estados Unidos que lideró la guerra de Vietnam y después él fue el que firmó la paz y que hizo el acuerdo con China, por otro lado. Fue un presidente bisagra en la historia de los Estados Unidos y lideró las negociaciones con todo el planeta y manejó la Guerra Fría en la década del 70. La mano derecha de este presidente fue Henry Kissinger, que son los que diseñaron el Plan Cóndor para América Latina, con lo cual generaron un sistema de dictaduras militares como la de Videla, la de Pinochet, con desaparecidos, secuestros, venta bebé. Bueno, son los creadores intelectuales de todo esto. Este personaje es Richard Nixon. Ahora, Richard Nixon en 1971 tenía 4 veces más dólares que el oro que tenía en reserva y tuvo que devaluar. No pudo sostener. Y él mismo pateó el acuerdo que había puesto a Estados Unidos. Y Estados Unidos fue, a partir de ahí, una moneda libre de cotización. Y esto se le impuso al resto del planeta a partir de 1976 con las reglas de Jamaica que se pactaron en el Fondo Monetario Internacional, que fue la libre flotación de monedas entre sí, por lo menos entre los principales países. Si bien van a tener una clase que va a hablar del Fondo Monetario Internacional,
Les aclaro dos cosas con esto. El Fondo Monetario Internacional no se creó originariamente con la intención de dominar, subyugar y tener aplastados los derechos de los países subdesarrollados como lo que hace en la actualidad. Se creó con la intención de que los países desarrollados tengan estabilidad monetaria entre sí. Lo que ocurre es que con el pasar del tiempo, eso pasó a ser un rol secundario porque enseguida adquirieron estabilidad monetaria y empezó a utilizarse el Fondo Monetario Internacional para ser el gendarme de los países subdesarrollados. Pero no se creó con esa idea. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos emitió tanto dinero? Porque hicieron trampa y todo. Bien, esto hay que verlo de dos ópticas. Uno puede decir que sí, que obviamente pudieron haber hecho trampa porque son tramposos, pero no es el punto. El punto es que Estados Unidos tuvo que enfrentar la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría tuvo dos enfrentamientos básicos. Uno, la Guerra de Corea en la década del 50 y otro, la Guerra de Vietnam, que le duró casi 15 años a Estados Unidos. Y llegaron a tener movilizado más de 500.000 de soldados en la Guerra de Vietnam por año. Así que dense una idea el dineral que significó todo esto. Y esto hubo que mantenerlo y le mantuvieron emitiendo dinero, obviamente. Ahora, hay otro costado, hay otro costado. Recuerdan que este es el periodo del melting pot. Entonces, la economía americana no paraba de crecer y se aplicaba el melting pot, y en ese melting pot Estados Unidos emitía dinero. Y no solamente lo emitía para fines bélicos, sino que lo emitía para sostener la demanda agregada. Y no puede decir, bueno, pero se tendrían que ir a precios. No, recuerden que la oferta crecía por arriba de la demanda en ese periodo. Entonces, lo que había que hacer era expandir no solamente la demanda agregada, sino que abastecer de liquidez, porque si está aumentando el Producto Bruto de largo plazo, vos tenés que abastecer liquidez para que no aborte el crecimiento económico. Y por lo tanto, si Estados Unidos hubiese adoptado un sistema monetario rígido como era el patrón oro, la reactivación económica o el crecimiento económico que sostuvo los 30 gloriosos hubiera volado por el aire. Y los americanos no hubieran podido permitir esto porque estaban en pleno proceso de Guerra Fría y no podían debilitar sus bases políticas electorales. De manera que optaron por este camino y muchas potencias occidentales, sabiendo que Estados Unidos estaba emitiendo, estaba rompiendo las reglas que ellos mismos habían creado, miraron para un costado, porque técnicamente, si tenemos que aplicar lo que estudiamos en el curso, ante una expansión de la economía como la que se vivió en los 30 gloriosos, tenía que expandir, se iba a expandir la demanda de dinero para transacciones y por lo tanto ibas a tener que expandir la cantidad de guita que tenías en el planeta. Y esto es lo que se hizo. Lo que pasa es que había un sistema de patrón oro que no se lo permitía legalmente, pero lo hicieron igual. Bueno, conclusión. A partir de 1971 se abre una nueva regla de juego. Por eso les dejo acá la cara de este hombre, para que no se lo olviden. ¿Por qué? Porque nace una nueva etapa en materia del dólar, que se conoce como la etapa de los petrodólares o el sistema del petrodólar. ¿Por qué petrodólar? Porque se abandonó la etapa de Bretton Woods. En Bretton Woods se fijaba un tipo de cambio fijo para el dólar, 35 dólares por onza. Después de la devaluación vino la flotación y con la flotación del dólar la situación cambió drásticamente. Y entonces uno podría preguntarse, pero si Estados Unidos devaluó y ya no garantiza el oro, ¿por qué todo el planeta sigue usando el dólar como moneda de reserva? Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿en qué están las reservas? Y me van a decir, son 30.000, 40.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Y porque se sigue midiendo en dólares. ¿Y qué es lo que hace que se siga midiendo en dólares? Lo que se conoció a partir de Nixon como sistema del petrodólar. ¿Por qué petrodólar? Porque Estados Unidos, en 1971, cuando abandona la convertibilidad del sistema de Bretton Woods, determina, mediante un despliegue militar inusitado en el Golfo Pérsico, que quiere decir a donde sale el petróleo de todo el planeta, donde sale el petróleo de Arabia Saudita, el petróleo de Irak, el petróleo de Irán, donde están los principales puertos de exportación de crudo y de gas del planeta, Estados Unidos puso los portaaviones ahí
y llegó a un acuerdo mafioso en donde le apuntó los misiles a Arabia Saudita y le ofreció protección. Y le dice, si vos querés conservar tu país, yo te sugiero que la única moneda que vas a aceptar para compra-venta de petróleo en el planeta sea el dólar. Y si haces lo contrario, la vas a pasar mal porque no te vamos a poder proteger. La cuestión es que Arabia Saudita suscribió el acuerdo y con el acuerdo de Arabia Saudita se incorporó toda la OPEP a este esquema. A esto hay que sumarle que Estados Unidos, esto no está en el apunte, pero se lo digo yo, Estados Unidos, a partir de la década del 70, instrumentó el sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un código de computación que se utiliza para las transacciones internacionales de todo tipo, tanto financieras como comerciales. Cada vez que vos pagás algo en el planeta, el banco lo hace en tu representación. Vos no podés pagar por tu cuenta, tenés que hacerlo a través de un banco. Y para que un banco haga una transferencia internacional, tiene que tener un código de autorización que se llama SWIFT. Y el SWIFT solamente funciona en dólares. Y de esta manera, entre los códigos SWIFT y el sistema de comercialización de hidrocarburos, Estados Unidos se aseguró que la demanda mundial de dólares se mantenga alta. Es muy importante comprender ambos fenómenos, porque estamos viviendo desde 1945 una etapa en donde el principal sostén del crecimiento económico fue la economía del petróleo. Todo lo que hacemos en este momento en nuestra vida, por más que haya inteligencia artificial, por más que tengamos revolución tecnológica, por más que vivamos en la época de los TICs, se basa todavía en el petróleo. Si yo les digo, tóquense la remera que tienen puesto y tiene poliéster, agarran el escritorio donde están escribiendo y tiene melamina, la luz se abastece con energía térmica generada con gas, se suben en el auto para su casa y anda con petróleo, es decir, todo funciona con petróleo. Hasta la tinta con la que están tomando apuntes se hacen con solventes que son derivados del petróleo. El plástico de la bilobe se hace con petróleo. Todo se hace con petróleo en este momento. Entonces, si yo condiciono el comercio de hidrocarburos, tengo condicionado todas las monedas del planeta. Y ya anoten y apúntense con esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquel que tenga acceso al petróleo tiene acceso a la energía. El que tiene acceso a la energía necesita dólares. Por lo tanto, ellos tienen la llave de cerrarte el grifo o no al Club del Progreso. Y es así como funciona. ¿Y en qué se basa? En el poder militar de Estados Unidos. De manera que a partir de acá nace la era del petrodólar. Entonces, todo el planeta tiene que usar el dólar como moneda de reserva y esto mantiene alta la demanda de dólares en el planeta. Bien, hasta acá es algo, vamos a sacar aquí al amigo Nixon y vamos a ver lo que termina pasando con lo que se llama la desregulación del sistema monetario, que es un fenómeno que se empezó a dar en la década del 80. En la década del 80 ya vimos que se produjo en el planeta lo que se llamó la revolución conservadora. Básicamente empezó en los Estados Unidos con Ronald Reagan y siguió en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, pero llegó a Alemania con Helmut Kohl, a Francia con Jacques Chirac. Es decir, en el primer mundo hubo todo un corrimiento que fue consecuencia de lo que ya estudiamos para el parcial como la disolución del consenso keynesiano. El keynesianismo no había podido dar respuesta a un concepto que era la estanflación, que era la inflación con recesión, de manera tal que aparecen autores como Milton Friedman en Estados Unidos o Friedrich Hayek en Gran Bretaña, por más que era austríaco, que planteaban políticas alternativas al keynesianismo, cada uno con su visión. Entre estos planteos se encarnaron políticamente en el pensamiento de Ronald Reagan en los Estados Unidos, Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Y Estados Unidos, primariamente, y después lo lleva al resto del planeta, empuja una desregulación brutal del sistema financiero. ¿Por qué una desregulación brutal? Porque lo que quería hacer Ronald Reagan, en primer lugar, es dejar de emitir dinero. No cortó el déficit fiscal, les aclaro, eso es macana. Estados Unidos, en la época de la Revolución Conservadora, hizo una política monetaria terriblemente contractiva, pero una política fiscal expansiva.
La diferencia es que la política fiscal expansiva la hizo solamente a los efectos militares, porque quería ganar la Guerra Fría. ¿Y cómo financió esto? No emitiendo dinero, sino emitiendo deuda. Y paradójicamente, Estados Unidos, con esta gestión, pasó a ser el principal acreedor del planeta, a ser el primer deudor del planeta. Generaron un monumental déficit fiscal, monumental, ¿eh? Y lo financiaron todo con deuda pública. Esta deuda pública se basó en una profunda desregulación financiera, que le dio el poder monetario a los bancos de todo tipo. ¿En qué sentido? Estados Unidos desreguló la tasa de interés. Cada uno de los bancos podía poner la tasa que quería. Segundo, Estados Unidos desreguló Estados Unidos desreguló la propiedad de los bancos, permitió que los bancos puedan ser de cualquier nacionalidad, no se va a fijar el origen de los capitales. Desreguló la entrada de capitales para que puedan fluir capitales que venían del exterior a financiar el déficit de los Estados Unidos. Y les permitía cobrar lo que querían. Y le permitió a los bancos prestar a quienes ellos quisiesen. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta la década del 70, el sistema financiero americano no solamente regulaba la tasa de interés, sino que te direccionaba a quién le podías prestar y a quién no. Uno, porque estaban en la Guerra Fría. Y en segundo lugar, porque planificaban el uso del crédito. No lo dejaban a merced del mercado. Porque el mercado lo que va a hacer es financiarte tarjetas de crédito y créditos personales. Y Estados Unidos quería formar capital pesado y formar una industria militar importante y direccionaba el crédito en esa dirección. Bueno, en los 80 se desregula todo. Vos le podés prestar a quien se te da la gana, cobrar lo que se te da la gana y podés ser propietario del exterior y podés mover libremente los fondos de entrada y salida del país. Esto es lo que son las desregulaciones. Y en 1988 se va a firmar el primer acuerdo de Basilea entre los bancos. Hay 3 acuerdos de Basilea que regulan la actividad bancaria en el planeta. El primero fue en 1988, en donde, y esto es muy importante entenderlo, que empieza en Estados Unidos básicamente, pero se firma entre todos. Basilea es una ciudad que queda en Suiza. Se acuerda reducir los encajes bancarios hasta un mínimo que quedó en el 8% de los depósitos. Entonces, si se van a reducir los encajes, eran del 30, 40 o 50%, bajan al 8%. No solamente bajan, se liberan. Los bancos se ponen de acuerdo en dejarlo en un mínimo del 8%. Entonces, a partir de acá hay una reducción de encaje. Con una reducción de encaje lo que vamos a ver es una explosión del crédito. Esa explosión del crédito fue captada por el gobierno de Estados Unidos para emitir deuda. Entonces les permitía que todos aumenten la expansión secundaria y esa expansión secundaria se canalizaba en bonos del Estado para financiar el déficit fiscal que iba a parar a los armamentos. Así es como funcionó. Después en el 2004, que ya habían salido de la crisis del 2001, se hace un segundo acuerdo de Basilea. Todos los países estamos obligados a trabajar con esta regla de juego, Argentina incluida. En este acuerdo de Basilea, en 2004, el segundo acuerdo de Basilea, se empieza a regular las calificaciones de riesgo. Por eso cuando un banco le presta plata a Argentina, le está prestando plata a un país que tiene una calificación de riesgo mala. Y si la calificación de riesgo de un banco, de sus clientes del banco, es mala, el precio de las acciones cae. Y por lo tanto nadie quiere prestar a Argentina por esta causa. Esto se lo puedo achicar porque si no, no se ve la pantalla. No me di cuenta. Ahí está. Bueno, entonces, y finalmente, en el año 2010 se firma un tercer acuerdo de Basilea, en donde lo que hace es poner parámetros de liquidez mínimos que tienen que asegurar. ¿Por qué? Porque el mundo en 2008 entró en una crisis terminal, que fue la crisis de las hipotecas subprime, que después se lo voy a explicar en 2 minutos. Les hice un panorama de los acuerdos de Basilea. Les aclaro, para Argentina es nefasto la existencia de esto, porque los países subdesarrollados lo que hacen es gastar su capacidad crediticia en financiar compra del supermercado en vez de financiar la formación de capital. Les invito a que revisen el balance del Banco Central y fíjense en los balances del Banco Central cuando se ven los créditos consolidados del sector privado,
van a ver que el 99,9% de los créditos son personales, son de tarjeta de crédito, son prendarios y un puchito hipotecario. Hay casi 0% de formación de capital en los créditos. No se presta plata para la producción. Y esto es un problema para los países subdesarrollados. Con esto se asegura que los países subdesarrollados no tengan mercado bancario para la formación de capital, no tengan crédito bancario para la formación de capital y dependan del financiamiento internacional. Bien, sigo bajando. Una de las cosas que hay que rediscutir los acuerdos de Basilea, pero están impuestos. Es parte de la globalización financiera. Bien, se los dejo planteados acá nada más, en un cuadrito, lo tienen explicado todo lo que les resumí recién. Bueno, acá está lo que les estoy diciendo, esto ya se los expliqué. Es importante entender que dentro de la etapa de la desregulación, en el año 1999, ustedes vayan tomando nota, Estados Unidos deroga la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall fue creada en 1933. ¿Y qué decía esta ley? Glass y Steagall eran dos legisladores de la década del 30 que hicieron este proyecto. ¿Y qué decía la ley Glass-Steagall? La ley Glass-Steagall decía que los bancos comerciales, como se llama el Santander, el Galicia, los bancos comerciales, no pueden ser propietarios ni inversores en empresas privadas. Es decir, te pueden prestar plata, sí, lo que no puedes comprar acciones de tu empresa. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, en la crisis del 30, el crack financiero que arrastró a todos a la crisis fue la caída de los bancos. ¿Y por qué? Porque los bancos financiaron la compra de acciones y eran titulares de las acciones de las empresas. Entonces, empezaron a especular en la bolsa. El día que se derrumbó la bolsa, se cayó el sistema financiero. Desde ahí en adelante, esta ley lo que dice es que los bancos no pueden tener inversión en acciones. Si quieren tener inversión en acciones, no pueden ser bancos comerciales, tienen que ser bancos de riesgo. De manera que así nace la banca de inversión o banca de riesgo, en donde vos, desde movida, le haces saber a tus inversores que te vas a dedicar a esto. Y si vos te caes, bueno, el que avisa no es traidor. Pero si vos tenés un banco que se dedica a tomar depósitos comerciales, no podés especular en la bolsa. Y esta es una regla de oro que se mantuvo en Estados Unidos hasta 1999. ¿Qué pasó en 1999? En la ola de las regulaciones que siguió la Revolución Conservadora, se derogó la ley Glass-Steagall y los bancos empezaron a especular en el sistema. Y esto va configurando las condiciones para una crisis global de magnitudes épicas, que es lo que terminó pasando en el 2008. A todo esto, termino de explicar la configuración del esquema monetario internacional, porque es importante que lo comprendan entero. Y el punto a estudiar siguiente, antes de ver los gráficos de expansión monetaria, que es la clave del sistema fiduciario, lo que van a ver acá es la explicación sobre la propiedad de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de los principales bancos centrales en el planeta. ¿Por qué les digo esto? Porque en los Estados Unidos no hay un banco central, existe lo que se llama Reserva Federal. La Reserva Federal fue creada en el año 1913, creo que en la presidencia de Woodrow Wilson se creó la Reserva Federal, antes de la Primera Guerra Mundial. Es más, se hizo a espaldas del pueblo en una sesión que se hizo el 24 de diciembre a la noche, para que se den una idea, porque había mucha resistencia a que se haga. Sin embargo, se tomó la decisión. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal, al revés que el Banco Central de la República Argentina, es privada. ¿Qué quiere decir esto? Que es de los bancos. Los dueños del Banco Central son bancos privados. Entonces, en Estados Unidos se llama Reserva Federal, en Argentina se llama Banco Central. Ojo, cuando se creó el Banco Central en Argentina en 1935, también eran privados el Banco Central. El Banco Central no era estatal en Argentina, era como el de Estados Unidos. Después se estatizó después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en Estados Unidos siempre fue privado. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? El sistema funciona que cada vez que la Reserva Federal va a imprimir $1,
ese dólar que va a imprimir la Reserva Federal se hace contra la emisión de un bono de deuda del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Recuerdan que cuando yo les dije a ustedes en la clase de sector público, y después lo vimos en la clase de sector monetario, de nuevo, que cuando el Tesoro en Argentina emite dinero, lo que hace es firmar una letra intransferible a nombre del Banco Central? Bueno, eso es un título de deuda. Entonces, ¿qué dice? Le dice que el Tesoro le debe al Banco Central. En Estados Unidos es igual. En Estados Unidos, el Tesoro le debe a la Reserva Federal. A diferencia de la Argentina, la Reserva Federal es privada y te cobra intereses. Y por lo tanto, ustedes váyanse armando su mapa mental en la cabeza. Cada vez que la Reserva Federal va a emitir un dólar, y se cansaron de imprimir dólares, lo hace contra un bono de deuda emitido por los Estados Unidos que paga intereses. Entonces, obviamente, si Estados Unidos tiene al dólar como reserva mundial, todo el planeta está siendo sostenido por los dólares que emite este banco privado que es la Reserva Federal, que es dueño de determinados grupos económicos. La banca Rothschild, la banca Morgan, los Rockefeller, todas familias emparentadas entre sí que son los dueños del dólar en los Estados Unidos. El dólar no pertenece al gobierno de los Estados Unidos, sino que es privado. Y no me quedo acá. Vamos a el otro país importante, Inglaterra. El Banco Central de Inglaterra tampoco existe, está el Banco de Inglaterra. Y el Banco de Inglaterra también es privado, como es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y pertenece al mismo grupo de inversores, el mismo grupo de bancos que son los dueños de la Reserva Federal. No queda acá la cosa. Existe un banco central de bancos centrales que se llama el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Y el Banco Internacional de Pagos de Basilea también es privado y depende de este mismo grupo de bancos. De manera que hay 5 o 6 banqueros que son los que manejan el negocio de todas las monedas del planeta. No todas. Europa continental, desde que creó el euro, tiene el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es estatal, igual que el Banco de Japón. El Banco Central de Japón es estatal, el Banco de Argentina es estatal, pero los principales bancos que manejan el planeta son privados y los bancos centrales que manejan a los países son privados. De manera que por cada dólar que se emite, estos bancos son los dueños de la Reserva Federal o los bancos dueños de los bancos de Inglaterra, cobran intereses. Por lo tanto, el mejor negocio del mundo es imprimir dólares, emitir dólares. ¿Por qué? Y porque están obligando al Tesoro a pagar intereses. Ustedes se preguntarán, fenómeno, pero ¿hasta dónde pueden imprimir billetes y que el Tesoro los pague? Porque tiene que subir impuestos. Pongamos que sí, pero ¿qué ocurre? Si el dólar es la moneda obligada para todo el planeta, esto hace que todo el planeta termine financiando el sistema del dólar, que a su vez la única rentabilidad que se le da es a los dueños de la Reserva Federal. Entonces acá tienen un negocio, cada vez que alguien gana guita en el planeta, está enriqueciendo a los que imprimen los dólares. Esto no se lo olviden, por eso que el negocio es imprimir dólares. Y no para de subir el crecimiento de los dólares. Acá tienen cómo fue este esquema. Bien, ahora si tengo el gráfico, le voy a mostrar la necesidad de expandirlo. Acá está la expansión de la masa monetaria. Bueno, ya les adelanté que desde que se produjo la desregulación en los 80, existió una fuerte expansión del dinero secundario porque se bajaron los encajes. Esto es fundamental. Ahora bien, como el sistema viene armado de esta manera, se incentivó también el crecimiento de la expansión primaria de dólares a través de la emisión monetaria. Es decir, ¿por qué? Y porque la emisión monetaria gana plata emitiendo dólares. Con lo cual Estados Unidos financió su déficit fiscal y su déficit comercial con los dólares que emitió su Reserva Federal. Ustedes piensan que es fácil que para Estados Unidos. Ellos importan más de lo que exportan, ¿y cómo hacen para pagarlo? Imprimen los dólares y te pagan de ahí. Y no solamente imprimen los dólares, imprimen las inversiones extranjeras también. Ustedes se piensan que cuando hay una empresa americana y te compra un yacimiento minero acá, a través del río, lo que sea, están trayendo capital de riesgo. Están trayendo dólares que imprimieron a través de operaciones
que derivaron esta inversión a un crédito que le va a dar tarde o temprano la Reserva Federal o el banco ligado a la Reserva Federal. Y termina pagando el resto del pueblo norteamericano o lo termina pagando el contribuyente argentino, que es el que después tiene que hacer el esfuerzo para que se devuelva este dinero. De manera que hay un circuito muy perverso que lo que hace es generar una rentabilidad concentrada que va en esta dirección. El resto del mundo, al usar los dólares como moneda de cambio, acaba pagando el costo de la expansión monetaria estadounidense, que termina en los bolsillos de los bancos de los dueños de la Fed. La Fed es la Reserva Federal. ¿Y por qué? Y porque obviamente cada vez que vos le vendés a los Estados Unidos, vas a cobrar en dólares y esos dólares terminan siendo emitidos. De manera que ellos no tienen ningún esfuerzo por esto. Y obviamente después Estados Unidos te lo va a cobrar a vos. Bueno, esto es muy importante, es el otro efecto. La cantidad excesiva de dinero lo que hace es ayudar a inflar el precio de los bonos y el precio de las acciones. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de dinero, menor es el costo de la tasa de interés. Entonces eso lo que hace es aumentar el precio de las acciones y el precio de los bonos o de cualquier instrumento financiero. Los instrumentos financieros hoy se llaman derivados. Ahora les explico qué es un derivado. También se lo conoce como vehículos de inversión estructurada. Y esta suba de los precios provocó burbujas especulativas que desde la década del 80 son los que generaron inestabilidad económica mundial, que vamos a mencionarle varios casos que ya lo hemos mencionado en el pasado. ¿Por qué? Y porque estas burbujas inflan el precio de los activos y después las burbujas explotan. Entonces tuvimos la crisis de la libra esterlina en el 92, la de la lira italiana en el 94, el tequila en el 95, el efecto de arroz en el 97, la crisis rusa y la crisis turca en el 98, la de Brasil en el 99, la Argentina en el 2001, la de Estados Unidos en la .com en el 2001 y la crisis subprime del 2008, que fue la más grande de todas, que fue un tsunami. Esto es lo que provoca la excesiva emisión de dinero que se fue provocando de los Estados Unidos. Bien, les aclaro, ¿qué quiere decir un derivado financiero? Para que exista un derivado, tiene que haber lo que se llama un activo subyacente. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se llama Mongo Picchu. Esa empresa se llama Mongo Picchu, amplía el capital y emite acciones que van a ir a cotizar a la bolsa. Fenómeno. Entonces, esas acciones que están en la bolsa tienen un precio determinado a precio de hoy. Se llama spot. Es un precio. El precio del activo subyacente. Ahora, yo puedo especular sobre la evolución de ese activo subyacente, que es la acción, o puede ser un bono, o puede ser una tonelada de naranja deshidratada, o puede ser una tonelada de maíz. Cualquier activo vale. Y empiezo a especular de cuánto va a valer en el futuro. Entonces acá se crean opciones de mercados de futuro, de opciones de compra, de opciones de venta, se llaman put, push, todos son que lo van a estudiar en matemática financiera o en finanzas o en alguna materia financiera, y esto hace a que se cree lo que se llama un instrumento derivado, que cuando se vende en conjunto se llama vehículos de inversión estructurada. Para que exista un derivado tiene que haber un activo subyacente. La única realidad que hay es el activo subyacente. Lo demás es especulación. Y esto es importante porque en un ratito lo vamos a explicar correctamente cuando veamos cómo esos activos subyacentes son motivo de especulación permanente en el manejo de los derivados y derivan en una total desconexión entre la realidad financiera de los mercados y la realidad de la economía real o la economía real de todos los días. Bien, acá les vamos a mostrar la forma en que se fue expandiendo esta masa monetaria mundial. Está expresada en porcentajes del PBI. Lo vamos a ver de distintos formatos, pero yo lo quería ver con una curva para que vean que tiene una forma de crecimiento exponencial. Cada vez crece más. Y fíjense que si yo arranco en 1960, para que tengan una idea, la cantidad de dinero, el M3, para ponerlo en práctica, ¿no? El M3 a nivel mundial no era superior al 50% del PBI. Y si yo lo miro ahora, ese M3
es superior al 125%. Fíjense en la otra punta de la cosa. ¿Y esto a qué se debió? Bueno, a la emisión de dinero, expansión primaria, y se debió a la reducción de encajes que se instrumentaron por los acuerdos de Basilea. Esto es lo que dio lugar a las burbujas especulativas. Y si no existiese la emisión de dinero, no habría burbujas especulativas. ¿Por qué? Porque la tasa de interés no se derrumbaría por el piso como se derrumbó. A ver si les puedo mostrar algo más contundente. Es muy salvaje cómo crece la cantidad de dinero en estos periodos. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta es que desde la crisis del 2008 en adelante, la cantidad de dinero en los 10 años que siguieron se fue del 80% al 124,44% del PBI. Es decir, esto es terrible porque está significando un incremento del 19% del PBI en la participación de la masa monetaria mundial. Es decir, es muy salvaje todo esto. Acá tienen la evolución en un cuadrito de todos los conceptos que nos mostré en el gráfico. Fíjense, 1960, 50,37%, 2018, 124,44%. Es decir, los crecimientos son terribles. Ahora, el mayor salto se da entre 1990 y el 2000, es decir, salta vertiginosamente, un 24% uno y un 11% la otra. Bueno, a ver, acá están las consecuencias de la emisión monetaria. Lo primero que les digo es que se derrumbaron las tasas de interés. Y acá les pongo el cuadrito. Fíjense que las tasas de interés se fueron prácticamente a cero, a corto plazo y a largo plazo. Fíjense que de un nivel del 8% termina casi en cero, en el gráfico de la derecha, con algunos ajustes en el medio, obviamente, pero lo que hay es un derrumbe de largo plazo. Esto es lo que sostuvo la expansión en la cotización de los activos. Con un rendimiento casi nulo del dinero, se desplazaron ahorros hacia inversiones de riesgo. Claro, si yo no tengo, baja tanto la tasa de interés, que empiezo a poner plata en cosas que son altamente riesgosas, pues son las que rinden más. No me estoy fijando tanto en el costo de oportunidad, porque el costo de oportunidad es muy bajo. Entonces, este proceso fue acompañado por la desregulación del mercado de capitales y empujó a lo que se llamó la financiarización, que lo vamos a ver en 5 minutos. Estos dos fenómenos combinados generaron las burbujas especulativas, que son los que marcaron la década del 90, como se los expliqué hace un ratito. Esto es lo que les demuestran. Bueno, ¿qué ocurre? Para salir de la crisis del 2008, cuando esto explota, ¿qué es lo que termina haciendo el gobierno de los Estados Unidos a través de la Fed? Se hicieron cargo desde el Estado de pagar la crisis. Se hicieron un salvataje bancario. Y para esto imprimieron casi 19 puntos del Producto Bruto a los efectos de salvar a los bancos. Eso es equivalente a 12 billones de dólares. 19 puntos al PBI. Es una salvajada. De esta forma se inició una etapa de expansión monetaria, pero que no fue acompañada de una etapa de reactivación económica. Fue muy pobre en reactivación. De manera que el mundo quedó al borde de un colapso monetario por el abuso de la emisión monetaria. Este es el escenario con el cual todavía convivimos, porque esto no se revirtió. Bien, ahora vamos a analizar la otra cara de la expansión monetaria, porque le dije, van todo de la mano, que es la financiarización. La financiarización, ¿qué significa? Acá se lo pusimos en azul, fíjense. Se entiende por financiarización al proceso de convertir en un activo cotizable y comercializable a todo flujo regular de fondos que pueda sostenerse durante un periodo de tiempo. A ver, chicos, periodo regular de tiempo, obviamente, mensualmente, semanalmente, quincenalmente, anualmente. Pero lo importante es que tengamos un flujo regular de fondos. Acá te entra desde
los vencimientos de la cuota de un bono, el pago de dividendos de las acciones en el futuro, o las cuotas de un gimnasio, o los vencimientos de los cupones de tarjeta de crédito. Cualquier cosa que yo pueda agrupar en un activo vendible, en vencimientos remediadamente regulares, se los puede vender en el mercado por dinero y hacerme de plata rápida. De esto se trata. ¿De dónde viene este concepto? Este concepto de la financiarización no existía como forma de financiamiento masivo. Pero ¿qué ocurrió? En la década del 70, se generó un fenómeno en el mundo que a nosotros en Argentina nos pegó muy fuerte, que se llamó la crisis del petróleo. Con la crisis del petróleo, el petróleo en 1970 valía 70 centavos de dólar, en el 73 valía 3 dólares, en el 75 ya valía 14 dólares y en el 79 valía 35 dólares. Cuando vos dependés de todo el petróleo, esto te puede generar una devastación económica. Y es lo que terminó pasando. Ahora, detrás de esta devastación económica hubo una gran caída del nivel de actividad, una gran recesión y un golpe inflacionario a todo Occidente. Ya lo estudiamos en clases anteriores, la inflación de costo de los años 70. Sin embargo, hay un fenómeno. Si yo tengo que el petróleo viene de Venezuela y de Medio Oriente, y Medio Oriente y Venezuela me aumentan el petróleo de 70 centavos de dólar a 3, y de 3 a 14, y de 14 a 35, estoy aumentando más de 1000% el precio del crudo. Entonces, obviamente, si yo en Europa necesito crudo para funcionar y no produzco crudo, y lo tengo que pagar 10 veces más caro, yo voy a tener que transferirle muchos recursos a Medio Oriente desde Europa. Y si yo en América Latina necesito crudo y no tengo crudo, lo tengo que pagar 10 veces más caro, estoy transfiriendo plata a Medio Oriente. Y lo mismo pasa con Estados Unidos. Estados Unidos, que empezó la Segunda Guerra Mundial siendo el país que más producción de crudo tenía en el planeta, para 1960 era un importador neto de crudo, no porque no tuvieran crudo, sino porque consumían más de lo que podían producir. Y para poder funcionar dependían del petróleo que venía de Medio Oriente. Por lo tanto, si les convino todo el mundo, frente a una suba del petróleo del 1000%, terminó transfiriendo sumas cuantiosas de dólares hacia Medio Oriente. Irak, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, empezaron a agarrar cantidades de dinero incalculables. Se habla de 400.000 millones de dólares hace 60 años atrás. Así que es una idea de la cantidad de guita que es. Esto son varios PBI de Argentina. Ahora, ¿qué significa esto, chicos? Significa lo que esto llamó la transferencia de los petrodólares. ¿Por qué? Y porque obviamente los productores de petróleo empezaron a recibir dólares de todo el planeta. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Estos países estaban preparados para recibir toda esa cantidad de dólares? No, de ninguna manera. Esto como que vos agarrás a un jugador de fútbol, lo sacás de la Villa de los Eucaliptos o lo sacás de la Villa de Ingeniero Bunge y lo llevás a jugar a la primera del Milan, o al Real Madrid o al Barcelona, como le pueda pasar al Kun Agüero. Y se encuentran con muchos millones de euros en el bolsillo y no saben qué hacer. Y lo primero que va a hacer una persona que no tiene un banco y le pone un millón, aparte de gastar ahorita en estupideces, lo que va a hacer es llevarlo al banco. Ahora la pregunta es, ¿había bancos para semejante estructura en Medio Oriente? No. Entonces lo que hacen es devolver esos dólares a Occidente bajo el formato de depósito. A este nuevo formato se lo llamó reciclaje de los petrodólares, porque los petrodólares fueron primero para Medio Oriente y cuando llegan a Medio Oriente los quieren depositar en el banco y los bancos están en Occidente. Entonces, ¿qué ocurre con Occidente? Perdieron capital de trabajo las empresas occidentales y lo transfirieron a Medio Oriente. Pero el Medio Oriente no se los queda y los deposita en bancos occidentales. Entonces, ahora la plata, en vez de estar en las empresas, estaba en los bancos. Y estos bancos, obviamente, tenían que pagar intereses por este dinero. Por lo tanto, estaban urgidos para prestarlo. Entonces se lo empezaron a prestar. ¿A quién? Y a cualquier estúpido que pasaba por la puerta. Y cometieron el error de prestarle a los países. Le prestaron plata a la Argentina, le prestaron plata a Brasil, a Chile, a México. Empezaron a pasar los créditos de riesgo soberano. ¿Por qué?
porque tenían que prestarla ya la plata. El mundo estaba en crisis por el petróleo y ¿quiénes podían pedir plata prestada? Los gobiernos. Entonces te metían dólares hasta por las orejas. Así nace la deuda externa argentina, que crece de un nivel de 2.000 millones de dólares a un nivel de 45.000 millones de dólares durante la dictadura militar. Pero esto mismo pasó en México, en Brasil, en Chile, en Perú, pasó en toda América Latina, pero no solamente en América Latina, pasó en la India también. Es decir, muchos países subdesarrollados tomaron crédito de riesgo soberano. ¿Eh? ¿Qué terminó ocurriendo? Cuando viene Ronald Reagan a principios de 1980 y dispara la tasa de interés, porque lo que hace es dejar de emitir dinero y empezar a pedir plata prestada, la tasa de interés de los Estados Unidos se dispara de un nivel que estaba en el 2% anual a un nivel del 20% anual. Ahora miren qué pasa con una economía como Argentina. La economía argentina había pedido plata prestada y debía 45.000 millones de dólares. Al 2% anual, eso significa 800 millones, 900 millones de dólares de intereses por año. Ahora, si yo elevo la tasa a el 20%, ese nivel de deuda pasa a ser de casi 7, 8, 9 mil o 10 mil millones de dólares. Entonces, a ver, 45.000 al 20% son 9 mil millones de dólares, sí. Fíjense, y Argentina hoy no lo puede pagar. Imagínense lo que era en 1978, 1979. Obviamente no lo podía pagar. Pero tampoco lo podía pagar los brasileños, ni los chilenos, nadie. Fue una crisis que llamó la crisis de la deuda. ¿Qué pasó? Los bancos comerciales de primera línea no pudieron cobrar sus créditos. Y si no cobras tus créditos, tus ahorristas empiezan a escapar. Entonces todos los bancos de primera línea, como el Citibank, entraron en crisis, los bancos de América, todos, porque habían prestado en América Latina. Y como prestaron en América Latina, se empezaron a caer uno arriba del otro, hubo que hacer un salvataje desde el Fondo Monetario Internacional. Y se hicieron salvatajes que evitaron la quiebra masiva de los bancos. Entonces, cuando empezamos la década del 90, los bancos deciden crear una herramienta nueva de crédito para no tener que exponerse al riesgo crediticio, porque habían ya quedado pegados con los créditos de América Latina, sobre todo con Argentina. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Para evitar esto, crearon herramientas que se llamó, este proceso se llamó securitization, de la palabra security, que quiere decir activo. Entonces, crearon activos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, en vez, si vos necesitas guita, sos una empresa, le tenés que pedir plata prestada al banco, ahora ya el banco no te va a prestar plata, pero te dice, emití un título de deuda de tu empresa, emití una obligación negociable, por ejemplo, o emití un pagaré, o emití un bono privado. Y yo te voy a representar en el mercado financiero y me voy a encargar de conseguirte inversores que te lo compren. Entonces el banco no toma riesgo. ¿Por qué? Te va a cobrar comisión a vos para representarte, para conseguirte un inversor. Y le va a cobrar comisión al inversor. Cobra las dos ventanillas y toma cero riesgo. Así nace el sistema de securitization, que es generar un sistema en donde el crédito sale del sistema crediticio y se traslada a un mercado de bonos o mercado de activos. Hasta acá la cosa venía para reducir el riesgo bancario. ¿Qué terminó ocurriendo a medida que pasa el tiempo? Este tipo de crédito, con la desregulación financiera del Washington Consensus de la década del 90, se empieza a dar masivamente y todos los bancos salen a colocar la deuda de las empresas privadas en el mercado financiero. Y acá es donde nace el concepto de financiarización, que va paralelo con la securitization. ¿Qué quiere decir la financiarización? Y yo lo que hago es empezar a financiarme en el aire. Les voy a mostrar un gráfico para que lo vean, lo van a entender más fácil. Voy a bajar este gráfico, así lo van a ver. Acá lo tienen, miren. No me entra todo. Bueno, lo voy a ir subiendo a medida que lo voy usando. Las empresas, miren las flechitas negras que van para arriba y para abajo.
Una empresa emite un bono. ¿Le vende un bono a quién? Se lo vende al banco. Fíjense que los bancos empiezan a meterse en la financiación de esto. Ya no son intermediarios, sino que se empiezan a hacer cargo. Empiezan a mezclar, se empiezan a usar los depósitos de los ahorristas para comprarte el bono que vos emitís. ¿Pero qué hace el banco para ganar más guita con esto? Me da la plata, me da el bono, ¿qué hace el banco? Lo vende en el mercado de valores, consigue inversores. El mercado de valores le compra el bono al banco, el banco recibe el dinero y con ese dinero me paga a la empresa que pidió prestada la plata. Obviamente, a la empresa le cobra un dinero más caro de lo que van a vender ellos en el mercado de valores. Pero ustedes fíjense lo siguiente, chicos. Ustedes le compran a una empresa un bono por $1.000.000, y ese $1.000.000 ustedes lo ponen arriba de la mesa, gastaron su plata. Van con ese bono al mercado de valores y lo van a volver a vender. Y lo van a vender el $1.000.000 con un descuento. Entonces, el banco lo que va a hacer ahí es hacer una diferencia de precio. Esa diferencia de precio es la ganancia que toma por la operación. Entonces, cuando lo vende, lo va a vender a un precio menor a los intereses que está cobrando. Y ahí tiene la diferencia. Entonces lo vende a un precio menor, pero se queda con una ganancia porque cuando cobra los intereses gana mucho más. De todas maneras, lo importante de esto es que pusieron $1.000.000, lo vendieron al mercado de valores y ya recuperaron el $1.000.000. El $1.000.000 más los intereses menos lo que descontaron. Con lo cual, de nuevo tienen la plata en el bolsillo más la ganancia y vuelven a prestar otra vez. Y se va haciendo un rulo, que se lo estoy mostrando acá con las flechas rojas, ese rulo. Vuelve el efectivo, vuelven a prestar. Y así se va generando. Y aparte, las empresas no solamente que hacen esto, que os voy a mostrar, les voy a subir un cachito, sino que el mercado de valores, ¿qué hacen los bancos para vender? Pongámosle, se pone un bono, se vende en el mercado de valores. El mercado de valores lo compra. No es el mercado, los inversionistas que están ahí. No existen los mercados, existen los inversionistas. ¿Qué hacen con esto? Lo aseguran en una compañía de seguro por si el banco no paga y por si el que emitió el bono no paga. Y la compañía de seguros se reasegura en una compañía de reaseguro a nivel internacional. Es decir, todos toman su cobertura. Aparte de todo esto, se produce el mercado de derivados. ¿Qué quiere decir derivados? Opciones de compra o mercados de futuro. Entonces acá lo que hacen las empresas es directamente ir al mercado de derivados o ir directamente al mercado de valores también. Es la forma de vender y empaquetar esto. Cualquier flujo de fondos que yo pueda ofrecerle a un banco para descontarlo, por ejemplo, los cupones de las tarjetas de crédito, chicos. Ustedes tienen un negocio y sacaron tarjeta de crédito o vendieron con tarjeta. A usted le van a pagar dentro de 3 días, dentro de 15, dentro de 21, le pagan, de acuerdo a quien estemos hablando. De más tarde, Mercado Libre. Mercado Pago. Entonces, le van a pagar por esto. Ahora bien, ese banco que me operó la tarjeta de crédito, a los 5 minutos que le entró, armó un paquete de vencimientos similares de 100 tipos que compré en tarjeta de crédito y lo reventó en el mercado de valores. Y lo vendió con un descuento. Entonces, no tiene que esperar a que a mí me paguen las cuotas del plan con el cual yo financié una tarjeta. En 72 horas me hice el efectivo de nuevo. Y cuando yo me hice el efectivo, lo tengo otra vez para prestar. Es decir, vale para un bono, vale para un cupón de tarjeta. Siempre estoy en el aire porque yo coloco el dinero original, lo revendo y enseguida tengo la plata otra vez. Obviamente me tomo la ganancia o la reinvierto. Y en el medio está la ganancia. Como ven, es un negocio de reciclar dinero. Esto se trata de la financiarización. Entonces, a partir de acá, esperen que voy a bajar. A partir de acá, lo que se tiene que quedar claro es que no estamos quietos. Es un mercado que depende del reciclaje del dinero que se está generando. Ahora, para que quede bien entendido, para que esto funcione, es necesario generar expansión monetaria permanente. Porque como ven,
la deuda no para de crecer porque seguimos emitiendo deuda, y este crecimiento de la deuda que vamos a hacerlo con mayor emisión de dinero. Entonces les voy a mostrar cómo se fue mostrando, cómo se fue dando la emisión de deuda en el planeta a partir de la financiarización. Bueno, los fondos de inversión que han comprado todo esto son el Templeton, el PIMCO, el Fidelity, el Quantum, hay un montón de que son los dueños del mundo, les aclaro. Bien, a ver si acá los tenemos, miren. Acá tengo un ejemplo, desde 1990 en adelante que le pusimos con circulitos el tamaño en porcentaje del PBI o en tamaño en billones de dólares. Acá lo tenemos en billones de dólares. Fíjense, de 12 billones de dólares que tenía en 1980, cuando empieza la financiarización, salta a 56, se multiplicó por 5 veces. Después, para el 2000, 10 años después, 119% del PBI, el nivel stock total de activos financieros en el planeta. Y en el 2013, 242. Para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan, a ver si lo tengo un porcentaje del PBI más abajo. Bueno, acá tenemos las barritas. Fíjense, lo que está en dorado es en porcentaje del PBI. Para el año 2008 teníamos un 250% del PBI mundial en deuda. Y en el año 2018, es decir, 10 años después, es el 320% del PBI, 330 casi del PBI. Ahora es más grande todavía. Es decir que tenemos 3 veces y pico el nivel del Producto Bruto Mundial en deuda emitida como consecuencia de generar financiarización. Y esta financiarización obviamente es sostenida por la expansión monetaria. Si no emitiésemos dinero, no podría generarse la rentabilidad y la burbuja que va detrás de esto. Ahora bien, yo les aclaro, ustedes acá lo tenemos en números, ¿sí? Esto es lo que les expliqué recién, en billones de dólares y en porcentaje del PIB, 322%. Ahí lo tienen el numerito bien ilustrado. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que se fueron generando muchas burbujas especulativas. ¿Por qué? Pues abasteció con una tasa de interés a la baja. La tasa de interés a la baja hacía que se tomen cada vez más riesgos y el crecimiento exponencial de los riesgos hacía que se genere un inflado de la burbuja porque hacía subir el precio de los activos. A medida que sube el precio de los activos, me interesa que entiendan esto, por más que no estén en el apunte. A medida que sube el precio de los activos, el stock de capital financiero respecto al PBI es cada vez mayor. ¿Esto qué significa en términos de lo que estudiamos en las clases anteriores? Aumenta el valor del coeficiente beta. Y si aumenta el valor del coeficiente beta, lo que significa, por la segunda ley del capitalismo, es que la participación del capital en el Producto Bruto va a ser cada vez mayor y la participación del trabajo en el Producto Bruto va a ser cada vez menor. Y esto se traduce bajo 2 formatos. Los grandes especuladores financieros ganan plata cuando suben de precio con la burbuja porque sube el tamaño de beta. Y esto lo hacen a expensa de los que tienen ingresos fijos como los trabajadores. Pero cuando las burbujas explotan y se caen, como lo mandé en la clase pasada, lo que ocurre es que viene el Banco Central o la Reserva Federal y hacen un salvataje, como fue el salvataje del efecto tequila en el 95 o como fue el salvataje del 2008. ¿Y esto qué significa? Que sale el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, a emitir una cantidad abrumadora de dólares para que los bancos se salven. 19 puntos del PBI se transfirió del resto de la economía hacia los bancos. ¿Y esto qué termina significando? Que el que queda endeudado hasta el cuadril es el tesoro de cada uno de los países. Básicamente el tesoro de los Estados Unidos, que termina cargándose toda la deuda sobre sí mismo. ¿Y esto qué significa? Que el tesoro después se tiene que hacer cargo de hacer un plan de ajuste para generar los fondos para pagar esta deuda.
Fíjense, cualquier parecido con lo que está pasando en Argentina no es casualidad. Es así como funciona. Así como yo les pongo el ejemplo, lo que fue la crisis del 2008, que fue la crisis de las hipotecas subprime. ¿Qué quiere decir hipoteca subprime? Miren, en un momento determinado la globalización financiera estaba tan desbocado que el principal activo con el cual se hacía el negocio de la financiarización eran las hipotecas. Entonces, todo el mundo pedía un crédito hipotecario y comenzó a comprar una casa nueva para el hijo que está viniendo, para el hijo que está en el colegio, o para especulación, o para tener más ahorro, para alquilarla, para capitalizarme, como sea. Entonces, todo el mundo se endeudó con hipotecas. Y incluso tenían muchos sueldos fijos, estaban hipotecados, pagaban todo el día, tenían tiempo hipoteca porque especulaba con esto la gente. Y obviamente los bancos te tiraban hipotecas por la cabeza. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene una debilidad, chicos, porque es un flujo que se va reciclando el mismo dinero en base a una deuda original. Si el tipo que tiene que pagar la cuota de la hipoteca se llega a quedar sin laburo y no puede pagar la cuota de la hipoteca, toda la cadena de valor que se hizo atrás, con mercados de futuro, con especulación, con derivados, si viene abajo es un castillo de naipes. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es haciendo revertir una burbuja. Y esto, obviamente, cuando ocurre, los que se derrumban son las compañías de seguros y los bancos. En el 2008, lo que pasó es que todo el mundo especuló con las hipotecas. ¿Qué pasó? La economía de Estados Unidos se aflojó, entraron en recesión y cuando entraron en recesión la gente deja de pagar las cuotas. Cuando deja de pagar las cuotas se derrumba el castillo de naipes. Entonces, ¿qué hicieron? Nadie cumplió con sus compromisos de pago y todos accionaron contra las compañías de seguro. Las compañías de seguro accionaron contra las compañías de reaseguro y el sistema se cayó. ¿Qué terminó ocurriendo? Sale el gobierno de Estados Unidos a poner un salvataje para los bancos, 19 puntos del PBI en emisión de dinero. Brutal lo que se hizo para esto. Ahora, ¿qué significa? Que después hay que devolverlo este dinero. Entonces entraron los planes de ajuste. Y cuando vienen los planes de ajuste, te recortan la salud, te recortan la educación, te recortan los salarios, y esto es lo que terminó ocurriendo. Entonces empezó una ola de debilidad económica dentro de Estados Unidos que llevó a una frustración masiva, lo cual tiene que ser sumado a los efectos de la globalización comercial que lo vamos a estudiar la clase que viene. Lo importante que tienen que entender acá es que con este criterio, a medida que se produce un proceso de expansión de la financiarización, se produce un proceso de expansión de la deuda pública y de apertura financiera internacional. Y a medida que este proceso de apertura internacional se genera, la consecuencia es que se derrumban los salarios reales como consecuencia del ajuste que tienen que hacer los países desarrollados para sostener este sistema. Les voy a mostrar un gráfico acá, a ver si lo tengo más abajo. Bueno, se lo voy a mostrar acá. Si llego, después les explico los equilibrios. Miren, la apertura, esto que tienen acá, es la participación de la industria financiera en el Producto Bruto Total. Fíjense que desde la década del 80 en adelante no para de crecer. Se cayó en un momento que cuando fue esto es viejo, esto es la década del 40, cuando fue la guerra, pero de acá en adelante no para de subir, fíjense lo que fue. Fue un escándalo. Ahora, a medida, le voy a mostrar el gráfico que quiero mostrarle, es este, miren, esto es muy brutal. La curva gris le muestra el crecimiento de la apertura financiera. Por ejemplo, este es un ejemplo para América Latina, entre el año 1970 y el 2008. Y la curva negra representa la evolución de los salarios reales en América Latina. A mayor apertura financiera, mayor derrumbe de los salarios reales. Fíjense qué brutal que es la tendencia. Bueno, ahora vamos a mostrar la tercera pata de la globalización financiera, que es la parte de los equilibrios económicos globales. La parte de los equilibrios económicos globales, pero, a ver, antes que les diga esto, me interesa que razonemos, porque siempre ganan
con estos desequilibrios ganan siempre los mismos actores. Les voy a hacer un cuadrito más sencillo de entender. Cuando el coeficiente beta crece, porque estamos frente a una ola de especulación, de valorización, con exceso de emisión de dinero, que hace bajar la tasa de interés, aumentar el precio de los activos y subir el valor del coeficiente beta, los grandes capitales financieros ganan porque aumenta el precio de sus activos y se capitalizan. Y por el otro lado, cuando la crisis explota y arrastra a los grupos financieros, aparece el salvataje del Estado y los grupos financieros reciben transferencias monumentales de dinero de parte de los estados que lo terminan pagando con un ajuste los pobres infelices que van a laburar todos los días. Pero con este sistema ganan siempre, con un agravante. Como en el planeta existen desequilibrios macroeconómicos permanentes, el nivel de liquidez que tienen los fondos de inversión que operan a escala global no solamente se benefician de estos dos fenómenos, sino que se benefician de las crisis que van a tener cada uno de los países que son víctimas de este proceso. Y como pueden especular a través de los mercados derivados con las crisis que puede tener en un país del mundo a otro, el mundo siempre tiene una crisis. Los que tienen información privilegiada saben qué país se va a caer mañana y juegan con lo que se llama las expectativas racionales para que ese país se termine cayendo y ganan con los desequilibrios internacionales en forma permanente con la especulación, que se llama arbitraje técnicamente hablando. Bien, ahora vamos a los desequilibrios. ¿Por qué desequilibrios? Porque para que Estados Unidos pueda tener un nivel de emisión de dólares destinado a pagar un déficit comercial y un nivel de endeudamiento con respecto al resto del mundo, tiene que haber una contrapartida en el resto del mundo que sea excedentaria de fondos para que se la pueda enviar a Estados Unidos. Entonces, no existe alguien que reciba dinero, sino existe alguien que primero se lo dé. Por lo tanto, lo que tenemos que tener presente acá es que para que este sistema funcione tiene que haber desequilibrio. ¿Qué quiere decir? Si hay un deudor, tiene que haber un acreedor. De eso estamos hablando. Entonces, este sistema parte de la base de que existen transferencias financieras permanentes en el planeta. Entonces, yo lo que les describo a ustedes es un esquema planetario en donde hay países excedentarios y países que no lo son. Estados Unidos, ya sabemos que a partir de la década del 80 se convirtió en la gran aspiradora de fondos, por lo tanto es un país deficitario. Imprimió dólares y empapeló el planeta con dólares y con deuda. Ahora, ¿quiénes tienen esa deuda y esos dólares de Estados Unidos? Bueno, vamos a ver el esquema, no solamente Estados Unidos. Por ejemplo, los principales acreedores van a ser China, obviamente. Vamos a ver en la clase que viene la forma en que China fue creciendo en su relación con Estados Unidos. China, Japón, Arabia Saudita, los países del sudeste asiático, son los principales acreedores de Estados Unidos. Obviamente, podemos decir que también puede estar Alemania en esta lista. Bien, pero Alemania, a pesar de que es acreedor de Estados Unidos también, es el principal acreedor del resto de Europa. Es decir, todos los europeos son deudores de Alemania, porque Alemania en los desequilibrios económicos globales, como vamos a ver en la clase que viene, es el tipo que invierte en toda Europa. ¿Para qué? Para que los europeos le compren los productos que ellos fabrican. Ellos te financian las importaciones y todo el mundo le debe algo a Alemania. Después están los países excedentarios, son los países exportadores de petróleo. Por ejemplo, Rusia, Arabia Saudita. Obviamente, ellos abastecen la liquidez mundial porque les sobra dinero. Después están los países que son exportadores, como Japón, Singapur, Hong Kong, que tienen mucha acumulación de capital y prestan permanentemente. Y obviamente, dentro de los países que toman fondos, también están los países subdesarrollados. Este es el esquema. La clase que viene, yo le hago una introducción con esto. La clase que viene vamos a ver flujos mucho más concretos, con un mapita y todo, con flechitas sobre cómo son estas transacciones. Pero se lo dejo planteado acá, porque si no existieran estos desequilibrios globales, ¿quién va a poner la plata que chupa Estados Unidos para instrumentar este nivel? Entonces, siempre tiene que existir estos desequilibrios
Es decir, si tuviera todo así, no, si todos estuvieran equilibrados, no habría transferencia de recursos de una punta a la otra del planeta. ¿Mm? Bien, finalmente, acá nos podemos plantear una cuestión. Estos desequilibrios, y esto es muy importante que lo entendamos, estos desequilibrios que se pasan en que Estados Unidos pasa a ser un país altamente deficitario, emisor de deuda y emisor de dinero, nos tienen que llevar a una conclusión medianamente básica. Tanta emisión de dinero, ¿y por qué no tenemos una inflación alta? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, nosotros ya estudiamos, por eso le digo que hay que ver la oferta y la demanda de dinero, siempre, en todo escenario. Por eso le dimos tanto énfasis a las ecuaciones de Milton Friedman para entender el sector monetario. Miren, hay que medir la oferta de dinero. La oferta de dinero se disparó 320 y pico por ciento, 340% del PBI. Es la emisión de deuda, la emisión de dinero está en 125%. Es una animalada. ¿Cómo puede ser que con toda esa emisión de dinero, de M3, primero secundario y dinero primario, no tengamos inflación? Y la respuesta está en que los desequilibrios económicos globales tienen del otro lado del mostrador a China. Es decir, los chinos han comprado bonos, han comprado dólares, se han abarrotado, pero China, por el otro lado y el sudeste asiático, generaron un profundo efecto deflacionario en el planeta, porque lo que Estados Unidos producía a 100, ellos lo pueden vender a 10. Y esto hace que sea tanto, pero tanto más barato que cualquier efecto inflacionario que empujó a Estados Unidos quedó neutralizado por China. No solamente quedó neutralizado, sino que les voy a mostrar un gráfico y van a ver que con toda esta expansión de dinero, lo que terminó ocurriendo es que la inflación terminó bajando. Acá les muestro la tendencia de inflación. Fíjense, en este gráfico se muestra desde 1970 en adelante qué es lo que pasa con la inflación. Y la inflación de tener un nivel cercano al 20% en la década del 70 termina en un nivel inferior al 4%. Entonces, y acá tenemos un promedio y tenemos la media o la mediana. En rojo la mediana y el promedio en la línea negra. Como ven, la tendencia es a la baja en la inflación. ¿Por qué? Porque la irrupción de China en el mercado internacional hace que haya un derrumbe en los costos de producción, que compensó las presiones inflacionarias de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que Estados Unidos se abusó de esta estrategia de emisión de dinero y de emisión de deuda, porque de no haber hecho esto, hubiéramos enfrentado una etapa terriblemente deflacionaria, hubieran caído los precios. Yo diría, bueno, fenómeno, nosotros mantenemos una estabilidad monetaria, pero a expensas de un desequilibrio de deuda monumental que en el fondo, como verán, al inflar beta y al generar un déficit fiscal destinado a los salvatajes financieros de los bancos, lo único que hizo fue concentrar la riqueza en el decil más rico del planeta. ¿Qué quiere decir? El 1% más rico del planeta concentró cada vez más dinero respecto al resto del planeta. Y obviamente el factor capital, el sector financiero, se beneficiaron muchísimo de la concentración de riqueza y del PBI. Bien, obviamente, a ver, acá, bueno, este es el gráfico que yo se lo mostré. Esto que les pongo acá, espera un cachito que no se me va el título, así ven todo. Esto que les pongo acá es el crecimiento de los salarios reales y la participación del salario en los principales países de la Unión Europea, para que ustedes tengan una idea. Y fíjense lo siguiente, chicos. Esta es la evolución del salario. Hace un ratito les mostré para América Latina cómo se derrumbaban los ingresos de los trabajadores respecto a la apertura financiera. Ahora, acá les estoy mostrando la evolución de los salarios reales en la economía mundial a medida que se produce este fenómeno de desequilibrios y de apertura económica y la inserción de China en los mercados mundiales. Esto les va a enseñar a entender por qué hay tanta decadencia en Occidente. En Occidente tenemos un nivel de derrumbe de los salarios reales, un nivel de exclusión por cierre de fábricas y tenemos un nivel cada vez mayor de endeudamiento personal
¿Por qué personal? Porque no solamente debe plata al Estado, del 350% de deuda mundial que tenemos, la mitad es pública, la mitad es privada. Es decir, que no solamente debe el Estado, debe las empresas y los particulares. Y todo este nivel de endeudamiento, obviamente, es un deterioro en la calidad de vida. Porque ustedes tengan una idea, el 50% del sueldo de un obrero americano es para pagar intereses de su deuda personal, más lo que paga a través de los impuestos con el Estado. Entonces, esto hace que todos hayan perdido en Occidente calidad de vida, y al perder calidad de vida está enojada la gente. No solamente en Argentina, está enojada y le echa la culpa a cualquier cosa. Básicamente, las minorías financieras mundiales, que son los únicos beneficiados de todo este proceso, han tenido la habilidad de manipular los medios de comunicación para que la culpa de todo la tengan los políticos y no la tengan ellos, son los que se llevaron la plata. Si los políticos se llevaron y votaron cosas equivocadas, es cierto, pero es un sándwich y una coca al lado de lo que se llevaron esto. Entonces acá está el dinero grande y obviamente el nivel de deterioro, el nivel de vida occidental está plasmado. Fíjense, los gráficos son muy contundentes y viene de la mano de la revolución conservadora. A medida que avanzó este proceso financiero, lo único que hizo es deteriorar la vida de todo el mundo, por lo menos en Occidente. Claro, en Oriente creció. Este gráfico yo se los mostré, se lo adelanté. Y ahora lo último que nos queda, y con esto cerramos, es la cuestión de las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque no solamente fue necesario el dinero fiduciario con su expansión monetaria para sostener una financiarización que se basó en una expansión exponencial de la deuda y con esto generar las burbujas especulativas y las transferencias de riqueza a favor de los grandes capitales concentrados en el plano financiero, sino que aparte eran necesarios los desequilibrios globales para arbitrar financieramente y para generar flujos de financiamiento para el desequilibrio provocado por Estados Unidos. Pero la última pata de esto es que no se podría haber hecho si no operas en el mercado de capitales las 24 horas del día a través de un sistema de computadoras basados en algoritmos e inteligencia artificial que no cierra nunca. Ya ni siquiera los seres humanos participamos en las decisiones. Los que deciden las posiciones de cartera de los grandes bancos son los algoritmos que operan a través de inteligencia artificial y lo vienen haciendo a través de mecanismos de optimización de cartera, como son, por ejemplo, los esquemas de programación lineal y optimización con lagrangianos y demás, que vienen operando desde la década del 80 con distintos formatos. Y esto significa que con las redes de computación, la revolución tecnológica, estamos en red permanentemente, operando financieramente las 24 horas del día y con cantidades de dinero que son varias veces mayores al PBI mundial por día, con lo cual las ganancias de arbitraje son altísimas porque la concentración de fondos que tienen estos fondos de inversión es tan grande que ningún país podría competir con esto. Y esto hace de las características tecnológicas un eje central, porque permanentemente el primer desequilibrio te come en el hígado. Bien, con esto vamos a dejar de compartir pantalla, pero que me voy a poner los anteojos para no ser macana. Con esto terminamos la clase de hoy, chicos. Vamos a dejar de grabar, pero en un cachito. Recording stopped. Ahí está. Bien, estoy abierto a todas las dudas que me puedan preguntar. De mi parte está bien, profe. Bien. Bueno, listo, chicos. Me interesa saber si entendieron, porque son temas complejos. Sí, profe, se entendió. Bueno, fenómeno. Entonces, les subo la clase en un ratito y nos vemos el martes que viene. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.